Buenos días, esto es una clase ya programada para la identificación práctica del hueso maxilar inferior. Mi nombre es Mauro Pupo, estoy en compañía de mis alumnas monitoras de primero que me ayudan a hacer la práctica. Entonces, para ustedes allá en Popayán, por favor entiéndanme mucho. Hueso maxilar inferior. El hueso maxilar inferior es un hueso impar, medio, simétrico, ubicado en el tercio inferior de la cara. Su forma es una forma de herradura, características de hueso plano. Histológicamente es un hueso de tejido óseo compacto. O sea que la anestesia que se coloca en esta área ósea es una anestesia troncular, ¿correcto? ¿Por qué? Porque el hueso es hueso compacto, de ahí que la anestesia se coloque en el área del tronco nervioso principal, en este caso el nervio dentario. Desde el punto de articulaciones, este hueso se articula con el hueso temporal, formando la articulación ATM, y se articula con el maxilar superior cuando la boca está cerrada en máxima intercuspidación, que llaman. ¿Correcto? Desde el punto de vista general, este hueso tiene un cuerpo y unas ramas ascendentes. La descripción del cuerpo. El cuerpo tiene una cara externa y una cara interna. Las ramas ascendentes tienen una cara externa, una cara interna. El cuerpo tiene una cara externa, una cara interna, un borde superior, un borde inferior y dos bordes laterales. Entonces, empecemos a describir el hueso. Cuerpo, cara externa. El cuerpo, cara externa tiene un borde superior dentado, un borde inferior romo y un borde lateral que corresponde a una línea figurada que va desde el canino pasando por el agujero mentoniano hasta el borde inferior. Toda el área es netamente estética. ¿Qué accidente encontramos? Los alvéolos dentarios, las crestas dentarias, la sínfisis mentoniana, el mentón propiamente dicho o borla del mentón, fosita digástrica para el vientre anterior del digástrico. Cuerpo, cara externa. Cuerpo, cara interna. Presenta una fosa para la fosa sublingual, la glándula sublingual, su conducto excretor es el derribimus, su producción es de saliva, fosa sublingual. Apófisis geni superior, apófisis geni inferior. La apófisis geni superior me inserta el músculo geniogloso y la apófisis geni inferior el músculo genioideo. Y presenta una fosa en la parte más inferior que se llama fosa digástrica, que esta fosa es la inserción del músculo vientre anterior del digástrico. Cuerpo, hueso maxilar visto. Ramas ascendentes. Las ramas ascendentes están cara externa de la rama ascendente, cara interna de la rama ascendente, borde anterior de la rama ascendente, borde superior de la rama ascendente, borde posterior de la rama ascendente, borde inferior. Entonces, empecemos. Cara externa. La cara externa es netamente estética, está recubierta por un músculo que es el músculo macetero. Correcto. Cara interna. La cara interna es más accidentada, presenta un agujero que es el agujero dentario,
por donde pasa el nervio dentario. Ese nervio dentario es un nervio, ¿sí?, descendente, de la rama descendente en compañía con el nervio lingual, de la rama descendente del nervio maxilar inferior, rama inferior del trigémino. Esto lo vamos a ver muy bien en la próxima clase en vías de dolor. Cara interna vista. Bordes. El borde anterior entonces presenta un borde anterior, anterosuperior, que sirve de medio de inserción al músculo temporal, un borde anteroinferior que está directamente relacionado en una Y, que forma la línea oblicua externa y la línea oblicua interna. En la línea oblicua externa, en esta línea, se inserta el músculo cutáneo, platisma, corrugador. Retomando entonces, borde anterior. El borde anterior tiene un borde anterosuperior y un borde anteroinferior. El borde anterosuperior se inserta el músculo temporal en su inserción móvil. El borde anteroinferior tiene una línea oblicua externa y una línea oblicua interna. En la línea oblicua externa se inserta el músculo platisma, corrugador o grande del cuello o cutáneo. Y en la línea oblicua interna se inserta el músculo miloideo que viene a formar el piso de la boca. El borde posterior es libre y sirve como medio limitante del cuello. También se le dice borde parotídeo, está relacionado con la glándula parótida. Listo. El borde superior se encuentran tres estructuras. El cóndilo del maxilar, que en la clase de ATM describimos muy bien el cóndilo como está. La escotadura sigmoidea y la apófisis coronoides. En la apófisis coronoide se inserta el músculo temporal, inserción móvil. En el cóndilo, en esta fase de acá, en la fosita pterigoidea, donde se inserta el músculo pterigoideo externo en su fascículo inferior. El borde inferior con el borde posterior forma un ángulo. Se llama ángulo goniaco o ángulo mandibular. Este punto goniaco en su cara externa sirve de medio de inserción al músculo macetero y este punto goniaco en su cara interna sirve de medio de inserción al músculo pterigoideo interno. En el medio de unión de la rama ascendente con el cuerpo, la línea oblicua interna se divide y divide el área en dos. En un área inferior, ¿sí?, donde sirve de medio de inserción al vientre anterior del digástrico, y un área superior donde se va a encontrar la glándula submaxilar, que su conducto es el conducto de Wharton y su producción es de saliva. Hueso maxilar inferior visto. Muchas gracias, amigos de Popayán.